Muy buenos días, amigos de YouTube. Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, User Amerazo. Mi nombre es Armando Malebranche Erazo Dorado, magíster en Planeación Socioeconómica, ex asesor nacional del SENA y en la actualidad profesor universitario en Gestión de Proyectos y Administración Financiera. Vamos a ver hoy, como aparece aquí en el título, el proyecto produce un bien sujeto a relacionamiento. Entonces vamos a calcular el beneficio económico del proyecto, el precio cuenta y su relación precio-cuenta. Pero antes de continuar, quiero que hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué quiere decir esto que el proyecto produce un bien sujeto a relacionamiento? O cómo se presenta o dónde se ve en la vida real. Pues en la vida real es muy común que esto suceda debido a que hay autoridades locales que supuestamente quieren favorecer a los consumidores rebajando el precio de algún bien. Y vamos a suponer que vamos a hacer la gráfica de las funciones de oferta y demanda y vamos a suponer que esas funciones de oferta y demanda corresponden a agua del acueducto. Entonces, nosotros lo que tenemos es una oferta fija y una demanda normales. ¿Por qué digo que la oferta es fija? Porque si se trata de un acueducto, la capacidad del acueducto pues ya está copada, no tiene capacidad de producir más agua. Entonces, aquí lo que nosotros podemos mirar es que la autoridad local, supongamos que fue un compromiso que hizo en campaña para que lo elijan. Dijo, si ustedes me eligen, yo les prometo rebajar el precio del agua, para que todo el mundo tenga acceso al agua. Entonces él, aquí en este punto, o sea, esta distancia, está donde establece el precio. Y ese precio va a ser el precio de mercado, porque está dado por una norma. Llamémosle PD, que quiere decir precio de este precio decretado lo voy a proyectar hasta encontrarme con la función de demanda. Y aquí nos vamos a encontrar con unas cantidades Q sub 1. ¿Qué quiere decir eso? Que dado el precio rebajado del servicio de agua, del producto, pues mucha gente que antes no tenía agua en su vivienda, no tenía el medidor, no tenía el grifo, pues ahora va a hacer solicitud del servicio de agua. Pero entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir el agua? Lógicamente que pues, si el acueducto ya está en su capacidad plena, entonces para poder surtir de agua a estas personas hay que quitarles parte de su consumo a las personas que ya lo tienen. O sea, hay que someter a la gente a razonamiento para poderle suministrar a estas personas. O sea que realmente esta autoridad local no hizo ningún bien a los beneficiarios. O bueno, parcialmente, sí, porque si estas personas que ahora están solicitando el servicio no tenían agua, estaban en cero, ahora por lo menos van a tener, así sea con racionamiento, un poco de agua. Pero la gente, los demandantes anteriores, que antes sí estaban plenos en su consumo, con el suministro de agua, pues ahora también se van a tener que someter al racionamiento porque este déficit que se presenta aquí se tendrá que trasladar acá. Y, o sea, aquí va a aparecer como que a los consumidores anteriores se les quitó. Bueno, ahora vamos a graficar el proyecto. Entonces tiene también, como en el caso anterior, cuando veíamos oferta y demanda normales, tiene dos posibilidades. O es un proyecto que queda corto para satisfacer la demanda insatisfecha, o es un proyecto que supera la demanda insatisfecha. Entonces aquí tenemos el primer caso. Este es el proyecto. Y como podemos ver, aquí queda entonces el Q sub 2. En este punto. O sea, esta parte quedó sin satisfacción. El proyecto cubre esta parte. Ahora, el proyecto, de todas maneras, al aparecer, miren ustedes que aquí es donde se intersecta esta nueva oferta con la demanda, y entonces aquí aparece un precio. Y le vamos a llamar, por decir algo, P sub 1, o P sub 0'. Si este es un P sub 0, el precio es equilibrio, es P sub 0.
pero el precio de mercado por decreto es PD. Entonces, esta distancia que hay entre PD y P sub 0 es la distorsión. Pues la distorsión está dada por P0 menos PD, y es esta que hemos tratado de dibujar aquí. Con la aparición del proyecto, entonces aparece un nuevo precio de equilibrio, que sería este. Pero igual, como el proyecto no es tan grande, no alcanza a superar o a bajar el precio por debajo o a igualarlo con el precio decretado. Entonces, esta es una distorsión también, pero disminuida, y por eso lo vamos a llamar D'. Entonces, el beneficio del proyecto, como lo podemos ver aquí, lo que hace el proyecto al incrementar la oferta del bien agua, porque es un acueducto nuevo o es una ampliación del acueducto, entonces lo que nosotros estamos aquí mirando es incremento en el consumo. Entonces, el beneficio económico del proyecto es igual al incremento en el consumo, no más. Y el incremento en el consumo está dado por el área correspondiente a este trapecio. Y como en casos anteriores, para poder determinar el área, pues hay dos formas: base por altura para el rectángulo más este triángulo. Pero si lo hago así, matemáticamente es correcto, pero el problema es que no me va a aparecer en la fórmula el precio decretado, que es el precio de mercado. Entonces, por eso tengo que dividir esta área en tres subáreas. Sería el área 1, el área 2 y el área 3. Y así es como voy a hacer el cálculo de este beneficio económico del proyecto, o sea, de este incremento en el consumo. Entonces tengo Q sub 2 menos Q sub 0, base, por altura PD, que es el área número 1, más el área número 2, que es Q sub 2 menos Q sub 0, por D' en este caso. O sea, P sub 0 menos PD es D'. Entonces, por D'. Y más el triángulo. Es nuevamente Q sub 2 menos Q sub 0, que es esta base, por esta altura, que es P sub 0 menos P sub 0', o lo que es lo mismo, D menos D', para que me dé esta distancia. Entonces, multiplicado por D menos D'. Y como es un triángulo, sobre 2. Y aquí tenemos el beneficio económico del proyecto cuando el proyecto produce un bien sujeto a racionamiento. Bueno, como en casos anteriores, lo que sigue de aquí es reducir esta fórmula. Y aquí lo primero que vamos a hacer entonces es factorizar Q sub 2 menos Q sub 0. El factor común aquí, lo vemos aquí y lo vemos aquí. Entonces, multiplicado factor de PD más D' más D menos D' sobre 2. Esta expresión es exactamente igual a esta, o sea que esto es beneficio económico del proyecto. Q sub 2 menos Q sub 0, Q sub 2 menos Q sub 0 es X. Entonces queda X, que multiplica a PD, que es el precio de mercado, más, ahora resolviendo esta suma de un entero por un quebrado, me queda D más D' sobre 2. O sea, PD, el precio, el beneficio económico del proyecto, es X, que es las cantidades que produce el proyecto, que multiplica la semisuma de las distorsiones. Hasta ahí tenemos beneficio económico del proyecto. Ahora, el punto siguiente a calcular es el correspondiente al precio cuenta. Cuenta, o precio sombra, es igual al beneficio económico del proyecto dividido por las cantidades que produce el proyecto. Esto quiere decir entonces que nuestro precio cuenta es esto, que está dentro del paréntesis. Es PD más la semisuma de las distorsiones. Ahí tenemos nuestro precio cuenta. O sea que el precio cuenta está
por encima del PD, porque miren ustedes, PD más, pues PD más la semisuma de las dos distorsiones, o sea que el precio cuenta aproximadamente estaría ubicado alrededor por aquí, por este punto. Eso quiere decir, ahora, si el precio cuenta está por encima del precio de mercado, quiere decir que la sociedad valora el agua por encima de su propio precio de mercado. O sea que es un bien valioso para la comunidad, para la sociedad. Y ahora el siguiente paso es calcular la RPC. O sea, la relación precio-cuenta. Y la relación precio-cuenta es igual al precio sombra o precio-cuenta sobre el precio de mercado. Ustedes dirán, bueno, ¿y esa vaina del RPC eso qué es? Pues cuando nosotros hacemos esta relación, precio-cuenta sobre precio de mercado, quiere decir que vamos a obtener un número que en la práctica se convierte en un factor de conversión de precio de mercado a precio-cuenta. ¿Y por qué eso es necesario? Convertir precio de mercado a precio-cuenta. Porque para evaluar proyectos socioeconómicamente es importante tener en cuenta que esa evaluación se hace no con precios de mercado, sino con precios cuenta. Entonces, si no sabemos hacer este cálculo por funciones de oferta y demanda para obtener el precio cuenta, pues simplemente vamos a la Oficina de Planeación Nacional o a su página web, tomamos cuáles son las diferentes relaciones de precio cuenta que tienen para X productos y ahí encontramos, supongamos agua, entonces allá vamos a encontrar cuál es el RPC del agua. Y si el precio de mercado, pues eso sí nos lo da una cotización, ¿cuánto vale el metro cúbico de agua? Tanto, lo multiplico por su RPC, yo tengo el precio cuenta. Más adelante, cuando estemos hablando de evaluación operativa de proyectos, vamos a ver la aplicación del famoso RPC. Entonces, aquí tenemos PD, que es precio cuenta, más la semisuma y todo esto dividido para el precio de mercado. Entonces, por eso era que al principio yo les decía, matemáticamente yo puedo calcular esta área, este trapecio puedo dividirlo en dos áreas, un rectángulo que va hasta P sub 0' más el triángulo. Matemáticamente me da igual, pero para poder calcular el RPC necesito el precio de mercado. Entonces, por eso mi insistencia tiene que aparecer en la fórmula del precio de mercado y por eso es que tengo que dividir esta área en tres subáreas y no en dos. Uno, ¿para qué? Para que esté el precio de mercado. Mira, el precio de mercado. Ahora, resolviendo esto, entonces me queda la RPC igual a 1 más esta semisuma que traemos desde un principio sobre 2 y este PD, lógicamente, que sube a multiplicar al 2. Y aquí tenemos la RPC. Y la RPC me dice 1 más esto. Eso quiere decir que cuando vaya a la tabla de RPC que tiene Planeación Nacional, me voy a encontrar con que la RPC del agua, pues aquí no tengo las funciones de oferta y demanda del agua reales, estas son hipotéticas. Pero, si esto fuera así, entonces quiere decir que voy a encontrar 1, algo, 1,9, 1,09, 1,8, 1,07, no sé exactamente. Pero el hecho de que sea 1 más algo, quiere decir que es 1, algo. Y ese 1, algo lo multiplico por el precio de mercado y me va a dar el precio de cuenta. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su amable atención y nos vemos en una próxima video sesión de capacitación empresarial.